a hablar estos próximos minutos es lo que está aquí recogido en el sumario. En primer lugar, haré un repaso general sobre qué se puede hacer, qué se puede analizar en el aliento desde el punto de vista de gastroenterología, en la visión un poco general de adultos, medicina experimental. En segundo lugar, y antes de adentrarnos en el análisis del aliento con su estudio en gastroenterología, hablaremos y repasaremos la fisiopatología de la absorción de los carbohidratos, cómo se produce el gas intestinal, cuáles son los tipos de gases intestinales que pueden ser cuantificables y qué podemos obtener de su análisis. Y para finalizar iremos haciendo un repaso de las actuales test de aliento que se pueden utilizar en patología digestiva pediátrica, haciendo especial hincapié en la intolerancia a la lactosa, el sobrecrecimiento bacteriano y la intolerancia a fructosa sorbitol. Ayer comentamos también las pruebas de aliento que se utilizaban en el Helicobacter pylori, que hoy no nombraré porque se hizo ayer. Existen, fundamentalmente a nivel experimental y con realmente poca utilidad, algunas de estas pruebas, poca utilidad práctica, infinidad de pruebas de detección de carbono 13 en aliento para identificar diferentes problemas. Se pueden estudiar las funciones hepáticas mediante metacetina, aminoquipirina. Se puede estudiar la función mitocondrial de hepatocitos con metionina, se puede estudiar la función mitocondrial de la beta-oxidación con octanato, se pueden hacer pruebas de motilidad intestinal estudiando el carbono 13 marcando ácido acético, el vaciamiento gástrico con octanoato, el tránsito intestinal incluso con lactosa marcada con carbono 13 y, como comentábamos ayer, también el marcaje de urea con carbono 13 también tiene su interés en la detección de infección por Helicobacter pylori. Muchas de estas pruebas tienen una utilidad relativa, están al alcance de relativamente pocos hospitales y muchas son más bien de naturaleza experimental. Sus protocolos son de muy poca practicidad en niños por a veces la ingesta de sustancias que tienen que tomar que no pueden realizarse por la cantidad. Si nos vamos a la parte inferior del aparato digestivo, encontramos que también existen pruebas para estudiar la función pancreática, marcando el almidón con carbono 13, o la insuficiencia de lipasa o pancreática, marcando los triglicéridos con carbono 13, y la treoleína. El sobrecrecimiento bacteriano se puede estudiar con carbono 13 marcando a la silosa, aunque luego comentaremos algunas pruebas más prácticas en niños. Y se pueden estudiar otras funciones metabólicas, como son la deficiencia de lactasa, marcando la lactosa con carbono 13, o el uracilo para deficiencias metabólicas de muy baja prevalencia. Sí quiero recomendarles un poquitín esta monografía de pruebas de aliento porque es donde explica realmente un poquitín el listado infinito, poco práctico pero infinito de pruebas que se pueden hacer en aliento, como digo, muy experimentales y en utilidad fundamentalmente en adultos. Por ello voy a ir centrándome en las siguientes diapositivas, en la parte más pediátrica que nos ocupa. Y para ello arranco hablando un poco de la fisiopatología de los carbohidratos, de los hidratos de carbono. Repasando la base, en la base nos encontramos con que los carbohidratos son sencillos, clasificables en sencillos y complejos. Los sencillos son monosacáridos, prototipo como la fructosa. Disacáridos, o sea, dos monosacáridos unidos como maltosa, sacarosa y lactosa. Oligosacáridos, los tres grupos se incorporarían como carbohidratos sencillos. Y del otro lado estarían los carbohidratos complejos, que se podrían clasificar desde el punto de vista de su digestión en digeribles y no digeribles, perteneciendo a los primeros el almidón y el glucógeno y a los no digeribles, prototipo la celulosa. Nos encontramos con que habitualmente los azúcares más frecuentes o carbohidratos más frecuentes en la dieta humana son el almidón, la sacarosa y la lactosa, pero digamos que son los que están presentes frecuentemente en alimentos más o menos naturales, no lo que la civilización ha ido incorporando nuevos azúcares y nuevos alcoholes o polioles que tienen un comportamiento semejante a los monosacáridos o algunos azúcares. En cualquiera de los casos, estos carbohidratos ingeridos en la dieta, la función fundamental de la digestión será generar moléculas absorbibles fundamentalmente, que son generalmente monosacáridos, que es la forma base de absorción. Si avanzamos, y sobre esta clasificación que previamente he comentado, la digestión dependerá de diferentes enzimas en diferentes localizaciones del organismo, del cuerpo humano, de manera que los azúcares complejos digeribles son digeridos o absorbidos a partir de la acción de la amilasa salival y de la amilasa pancreática. Por tanto, estas moléculas complejas
que están formadas por monosacáridos unidos por enlaces alfa-1,4, enlaces alfa-1,6, que darán fundamentalmente más destrinas y destrinas más o menos grandes y más o menos complejas en sus ramificaciones. Fruto de la actividad de esta amilasa salival y pancreática va a generar moléculas más sencillas. Recordemos que el objetivo es generar moléculas que sean absorbibles y, por tanto, al final aparecerán moléculas de glucosa y destrinas límite en lo que es la parte de digestión de los carbohidratos complejos. Si me voy a la parte izquierda de la diapositiva, el sistema fundamental encargado de esta digestión son todos los enzimas que se encuentran en el cepillo, en la vellosidad intestinal, como son la lactasa, la sacarasa, la maltasa o las destrinasas. Estas enzimas lo que van a es actuar sobre las diferentes moléculas ingeridas para formar, como digo, las moléculas base de la absorción. Gracias. Esas moléculas finales, por tanto, son las moléculas fácilmente absorbibles. Como vemos, tanto por un árbol de la digestión como por otro, encontramos las moléculas base preparadas para la absorción. Esa absorción está incorporada en diferentes sistemas enzimáticos y transportadores celulares y asumiendo moléculas base de absorción, como pueden ser galactosa, glucosa o fructosa, existen transportadores específicos. Es un complejo sistema cuya misión fundamental será pasar de la luz intestinal estas moléculas a través del enterocito al intersticio para pasar estas moléculas al interior del organismo. Es un sistema complejo donde diferentes transportadores a su vez tienen diferentes afinidades, depende de las concentraciones de uno o dos de estos monosacáridos su función, y estamos hablando solo de los monosacáridos clásicos de la dieta, no de estos nuevos monosacáridos, el sorbitol, otras moléculas que pueden incorporarse a la dieta como edulcorantes y que tienen también sistemas complejos, a veces incluso sin claramente conocerse estos mecanismos de absorción de estas nuevas moléculas, de estos nuevos monosacáridos y polialcoholes. Por tanto, los hidratos de carbono, si no son digeridos y no son absorbidos en el intestino delgado, llegarán al colon sin digestión y, por tanto, serán sometidos a una degradación bacteriana fruto de las bacterias presentes en el colon. Esta degradación bacteriana es fundamentalmente un proceso fermentativo, existen muchísimos procesos metabólicos. Les introduzco un poco el tema de la fermentación, porque es la fermentación en el colon la que será responsable de producir ácidos grasos de cadena corta, como butirato, propionato, acetato, lactato, que son fuente de energía para el colonocito. También producirá, aparte de estos ácidos grasos volátiles, dióxido de carbono, hidrógeno, agua y metano. Marco en negrita hidrógeno y metano, porque luego nos servirán cuando interpretemos las curvas que se producen al analizar el aliento en las pruebas que comentaré posteriormente. La fermentación bacteriana colónica excesiva de carbohidratos será responsable de la clínica que vemos en muchos de los procesos gastrointestinales. Se producirán heces ácidas, distensión abdominal, bloating y flatulencia. Por tanto, estos síntomas son síntomas a veces guía que nos servirán para la necesidad o no de utilizar las pruebas que luego comentaremos de la absorción de hidratos de carbono o de otras utilidades. Hasta aquí el proceso de fermentación en el colon. Ese proceso de fermentación generará una producción de gas. La producción de gas en intestino, quiero que entiendan un poco esta diapositiva, el carbohidrato que sobrepasó intestino delgado y alcanzó colon va a ser sometido a un proceso fermentativo por las bacterias. De ese proceso fermentativo se generarán y encuadradas en rojo hidrógeno, CO2 y ácidos grasos volátiles. La presencia de hidrógeno y de CO2, a su vez, va a combinar en estos procesos fermentativos con las diferentes bacterias que hay en el colon, que forman parte de la microbiota personal de cada individuo. De manera que, aunque muchos gases pueden aparecer, como comentábamos ayer en la prueba del Helicobacter pylori, por paso a la circulación sanguínea, pueden ser exhalados y analizados en el exterior, el hidrógeno, aparte de ser excretado en aliento y medible, puede combinarse con diferentes subtipos de bacterias en el colon, de manera que el hidrógeno, cuando se incorpora al sulfato y es reducido, aparece el sulfuro de hidrógeno, un gas que aparece a lo largo del colon, una producción que se produce, como digo, a lo largo del colon. Otro grupo de bacterias serían bacterias de tipo acetógeno, en las cuales el hidrógeno combinado con estas bacterias sería responsable de la producción de acetato y la producción de CO2 combinado con las bacterias acetógenas también va a producir acetato. Y existen, como ven, diferentes combinaciones de bacterias y de productos de la degradación fermentativa de las bacterias que darán lugar a diferentes moléculas. Los individuos habitualmente son fundamentalmente productores de hidrógeno, pero existe un porcentaje de población
que tienen poca variedad de estas células, reductoras de sulfato y acetógenas, y tienen una flora predominante metanógena y escasamente de tipo productora de hidrógeno. Lo veremos y lo entenderemos en las siguientes diapositivas. Si nos centramos en la producción de hidrógeno, existe parte de la población que fundamentalmente va a producir hidrógeno. Ese hidrógeno, como les comento, en parte producirá SH2 y no producirá ningún tipo de combinación con metano. Las bacterias metanógenas en estas poblaciones son bajas y, por tanto, la producción predominante, como está marcado en grande y en rojo, es de hidrógeno. Son predominantes bacterias reductoras y bacterias acetógenas. Seguirán produciendo, como digo, fundamentalmente hidrógeno. El hidrógeno es un gas que no se produce por el ser humano y, por tanto, la detección en hidrógeno expirado, en aire expirado de hidrógeno es una forma de constatar la presencia de bacterias o de esta fermentación bacteriana en el colon. Y, por tanto, esa presencia va a ser determinante para determinar una incompleta absorción en el intestino delgado. En la otra parte, la producción del otro tipo de gas más importante que nos interesa, que es el metano, parte de la idea de que un 30% de la población tiene altas concentraciones de flora metanógena y la presencia de altas concentraciones de flora metanógena derivará este árbol de producción enzimática hacia la producción de metano, fundamentalmente a costa de la reducción de hidrógeno. Por tanto, este grupo de población, cuando se analiza en determinadas condiciones de enfermedad, el gas exhalado tendrá pocas concentraciones de hidrógeno y muchas concentraciones de metano. Es por eso que las bacterias metanógenas, como digo, disminuyen el hidrógeno para producir fundamentalmente metano. Al metano le ocurre lo que he comentado antes con el hidrógeno, es decir, tanto metano como hidrógeno no son producidos por los seres humanos y son detectores. Su presencia, la detección de su presencia en aire expirado es una condición de que está produciéndose este proceso bacteriano en el colon, fruto de una no correcta absorción de los hidratos de carbono. Ese 30% de población que tiene fundamentalmente flora metanógena también podrá combinar con otras bacterias presentes en el colon, de manera que si existe un sulfato como sustrato, aparecerán el sulfuro de hidrógeno y si no hay sulfato disponible, pues las bacterias un poco irán tomando los diferentes gases producidos para hacer con diferentes combinaciones de acetato y de otras combinaciones. He resumido aquí solo en 4 o 5 moléculas, pero la producción de gases y de metabolitos es infinita. Probablemente es un campo de experimentación en el futuro la identificación de diferentes metabolitos en aire salado o incluso en heces para cuantificar diferentes procesos metabólicos responsables de las bacterias de la microbiota. Con estas bases de la no producción endógena de hidrógeno, la no producción endógena de metano y la malabsorción de hidratos de carbono, en este escenario paso a comentar un poquitín las utilidades en gastroenterología pediátrica de los test de aliento, de la cuantificación de hidrógeno y de metano en aire exhalado en diferentes condiciones. A efectos prácticos, lo que utilizamos en nuestro ambiente fundamentalmente son los test que recojo en esta diapositiva. Podemos hacer un test de aliento con lactosa, utilizando como sustrato la lactosa, mediremos, como en todos los test, hidrógeno y metano y nos servirá para identificar las malabsorciones de lactosa. Luego lo comentaremos. Podemos hacer un test de aliento también con glucosa, utilizando como sustrato la glucosa, con los mismos gases medidos en aire exhalado, para entender la presencia de un sobrecrecimiento bacteriano. Podemos utilizar como sustrato la lactulosa o el lactitol para estudiar el sobrecrecimiento bacteriano y calcular tiempos de tránsito orocecal. Podemos utilizar el test de aliento con la fructosa para detectar malabsorción de fructosa, utilizando como sustrato la fructosa, gases medidos los mismos, y ese sería el objeto del estudio. Lo mismo ocurre con el sorbitol, sustrato sorbitol, y lo mismo ocurre utilizando como sustratos simultáneamente fructosa y sorbitol, que también sirve para la malabsorción simultánea de fructosa y sorbitol. Esos son un poco los test más prácticos. Los centraremos a continuación en la lactosa. Vamos a hablar de fisiología de la absorción o malabsorción de la lactosa. Yéndonos a las bases de la digestión y de la absorción de la lactosa, cuando existe persistencia de actividad lactasa, es decir, existe una actividad de lactasa eficaz. Esa lactosa es, por las enzimas del borde en cepillo, es desdoblada a glucosa galactosa. Cada uno de dichos monosacáridos se incorporará al torrente circulatorio y, por tanto, ninguno de los monosacáridos componentes aparecerá en el colon. Por tanto, no habrá síntomas.
Sin embargo, en condiciones de no persistencia de actividad lactasa, maldigestión de lactasa o, a veces en pediatría, algún tipo de enteropatía que condicione una afectación de la vellosidad y, consecuentemente, una afectación de la actividad lactasa, esa lactosa no será desdoblada en glucosa y galactosa, sino que persistirá a lo largo del intestino delgado, llegando a intestino grueso, donde será fermentado por las bacterias, como hemos comentado anteriormente, de manera que se producirán ácidos grasos de cadena corta, CO2, metano, hidrógeno, diferentes gases. Esos gases y toda esta cantidad de metabolitos producidos en colon serán responsables, con la incorporación de agua, etcétera, de toda la sintomatología de tipo diarrea, dolor abdominal, bloating, etcétera. Pero de forma paralela y en este proceso fisiopatológico sabremos que se producirán diferentes gases, algunos de producción endógena y otros no, como hidrógeno y metano, que serán cuantificables en el aire exhalado. Así pues, el test de aliento para la tolerancia a la lactosa de lo que se trata es utilizando como sustrato la lactosa y una vez administrado, según protocolo, 1 gramo de lactosa por kilo hasta tope para administrar con agua, lo que hacemos es registrar el aire exhalado en diferentes tiempos, tomando 7 medidas a partir de la basal, y lo que se mide en aire exhalado es tanto hidrógeno, que está recogido en azul, como metano, que está recogido en rojo. En estas condiciones de tolerancia a lactosa, esta prueba está hecha a un niño con sospecha de, pero sin confirmar, porque el niño es un niño tolerante a la lactosa y que, por tanto, considerando los límites de normalidad, es una curva, como ven, plana, donde no existe ningún problema, y es plana porque la lactosa ha sido digerida correctamente y ha sido incorporada. Luego no ha sido sometida a ningún proceso de producción de gas en colon y, por tanto, no se detecta, como muestra la curva. Caso diferente son las dos curvas que aquí recojo, que son las de un individuo que no tolera correctamente la lactosa, sea cual sea la razón. Como he comentado en las diapositivas previas, la existencia de seres humanos con flora metanógena es la razón por la que esta test tiene muchísima mayor rentabilidad cuando simultáneamente se mide hidrógeno y metano, porque si solo medimos, por ejemplo, hidrógeno, este individuo que es intolerante a la lactosa, pero tendría una curva plana. La detección de los dos gases nos va a permitir detectar un tipo de población de seres humanos o la otra. Es decir, si medimos simultáneamente hidrógeno y metano, podemos detectar bien a los productores de metano, como está aquí, pico de metano, o a los productores de hidrógeno, pico de hidrógeno. Bien produzcan hidrógeno o bien produzcan metano, tras la incorporación de lactosa estaremos detectando un proceso fermentativo a la vuelta de 125-150 minutos tras la ingesta de lactosa y, por tanto, solo querrá decir que no se ha digerido correctamente la lactosa, que llega a colon y produce esos gases. Dejando atrás la lactosa, otra gran utilidad de estos test es el estudio del sobrecrecimiento bacteriano. El sobrecrecimiento bacteriano es una condición caracterizada fundamentalmente por la presencia anormal de bacterias procedentes del colon, generalmente gram negativos, en una cantidad estimada arbitraria entre 10 a la 3 y 10 a la 5 unidades formadoras de colonia por mililitro. Es, en ocasiones, una mezcla de flora colónica y otras veces también de flora orofaringia que aparece de forma anormal en el intestino delgado, con estos géneros que están aquí recogidos. Las causas, luego comentaremos algunas, pero fundamentalmente eso es un mal aclaramiento, una alteración en la anatomía que va a condicionar la presencia anormal de estas bacterias y clínicamente la repercusión de este sobrecrecimiento bacteriano será diarrea, pérdida de peso, déficits nutricionales y alteraciones en el manejo del gas, distensión abdominal cambiante, flatulencias, etcétera. Las causas que producen este sobrecrecimiento bacteriano son muy cuantiosas, la lista es una lista enorme. Algunas patologías son propias del adulto, pero me gustaría resaltar algunas cosas, como por ejemplo que gastritis atrófica o Helicobacter pylori, la utilización de inhibidores, utilización sistemática y prolongada de inhibidores de bomba de protones, la utilización exagerada de antibióticos, procesos quirúrgicos, son causas que pueden condicionar este proceso de sobrecrecimiento bacteriano. Yéndonos a la prueba del sobrecrecimiento bacteriano, utilicemos como les recuerdo, la lacturosa y el principio es el mismo. Sin embargo, este es un individuo normal. Les llamará un poco la atención el hecho de que aquí aparece un pico como anormal, pero consideremos que la lacturosa es un disacárido por definición no absorbible por el ser humano y, por tanto, la lacturosa, que se utiliza como un laxante, lo que va a hacer es llegar definitivamente al colon, porque no está diseñado el ser humano para digerirlo, y al llegar al colon la lacturosa producirá esta curva. Esta curva, como digo, es una curva normal, o sea, es la producción de gas porque la lactulosa va a producir en condiciones normales esa curva. La utilización de lactosa como dosis terapéuticas tendrá ese efecto laxante basado en eso. Ese hidrógeno producirá diarrea, que es lo que se pretende de la utilidad como laxante de este medicamento, lactulosa.
Si estamos en condiciones de sobrecrecimiento bacteriano, la curva que aquí representamos tras la administración del sustrato lactulosa, como ven, es una curva completamente distinta a la anterior. No presenta un pico terminal, un pico colónico de producción de gas, sino que presenta fundamentalmente dos picos. La gráfica es distinta según estemos ante una flora metanógena o no metanógena en los dos lados de la diapositiva y, por tanto, vuelvo al interés de la cuantificación de tanto de hidrógeno como de metano. ¿Cuál es la interpretación de este primer pico? La interpretación de ese primer pico, que es el realmente patológico en comparación con la población sana, es que en este tramo de tiempo, es decir, a la altura de intestino delgado, el sustrato administrado va a ser fermentado. Pero es que en tiempos de 50 a 75 minutos tras la ingesta del sustrato, ese sustrato no ha alcanzado colon. Y, por tanto, si está produciendo gas, lo está produciendo en intestino delgado, lo que quiere decir que existe una producción de gas dependiente de bacterias en un ambiente no habitual en intestino delgado, que es la base fisiopatológica del sobrecrecimiento bacteriano. Y es este pico inicial, tanto en unos como otros individuos, lo que marca la producción de gas en un lugar anómalo y, por tanto, la existencia de sobrecrecimiento bacteriano. En otra circunstancia en la que se puede utilizar el test de hidrógeno es fundamentalmente la absorción y malabsorción de fructosa y sorbitol. Fructosa y sorbitol tienen, como les comentaba antes, mecanismos complejos, muy dependientes incluso de la absorción de otros hidratos de carbono, pero no nos centraremos ahora en los diferentes transportadores, sino en el hecho de que va a haber una malabsorción a estos azúcares. Y estos azúcares, muchos de ellos nuevos, puesto que la fructosa y sorbitol están incorporados en muchos alimentos nuevos, no naturales o no históricamente naturales, ¿no? Y son alimentos que pueden condicionar muchos de los síntomas que a veces observamos en nuestros niños. En estas condiciones, y utilizando o bien fructosa o bien sorbitol, el planteamiento que les hago es el mismo de antes. Si estos azúcares son correctamente absorbidos, no llegarán a colon, no serán sometidos a procesos de fermentación, no producirán gases tipo hidrógeno metano que cuantificamos y, por tanto, tendrán curvas planas, semejante al individuo que correctamente absorbiera la lactosa. Es una curva similar tanto de hidrógeno como de metano. Sin embargo, en condiciones de intolerancia a la fructosa o al sorbitol, la curva es parecida a la que comentamos también antes en la lactosa. Se observa pico bien de metano o pico bien de hidrógeno, fruto de la presencia de estos monosacáridos o polialcoholes en el colon. Su llegada a colon es un proceso similar al de la lactosa. También hará una curva y también se podrá detectar. Por tanto, detectará en realidad la presencia de un azúcar en colon y los procesos fermentativos que ello da lugar. Para tratar un poco de conjuntar un poquitín todas las pruebas que hemos comentado hasta el momento y bajo una visión del enfoque un poco clínico que pueden tener todas estas pruebas, realmente en el estudio a veces de los síntomas gastrointestinales, los síntomas que a veces son incorporados como inicialmente un trastorno funcional, es importante la incorporación a veces de estas pruebas. Me estoy refiriendo a pacientes con diarreas crónicas no infecciosas, una vez que se ha descartado celiaquía, otras infecciones importantes, y nos encontramos con un paciente con una diarrea crónica que asumimos que tiene algún tipo de alteración del gas por producción, por bloating, por diarrea, por algún déficit nutricional. Entonces, en esa secuencia, a pesar de que cumplan a veces en muchos de los casos criterios Roma 4 y que a lo mejor probablemente no habría que hacer mucho más, atendiendo a que es un criterio Roma 4, tendríamos que ir a estos test que realmente nos serían capaces de diagnosticar algunos problemas que clínicamente son de difícil detección. Se pueden sospechar, pero son de difícil detección. De manera que lo que se plantea en esta revisión es una secuencia un poco de test de hidrógeno para tratar de identificar alteraciones en la fructosa, en la lactosa o combinaciones de ellas. Finalmente, en esta secuencia de test de alientos, si todos fueran negativos, plantearía lo que se comenta, o sea, lo que se está recomendando en la actualidad para a veces estos procesos que son las dietas FODMAP. Realmente estamos ante la presencia de otras moléculas que no tienen ahora mismo ningún test, ni fructosa ni lactosa, y que por tanto podrían incorporarse posteriormente como nuevos test, probablemente nuevos test de aliento, en el estudio de qué otras moléculas podrían considerarse como productoras de gas o como productoras finalmente de esos síntomas debido a una fermentación bacteriana anormal en el colon. Fructanos, galactanos, etc. El resto de las siglas de FODMAP, ¿no? Fructooligosacáridos, monosacáridos and polyalcohols. Y finalmente, como un poco mensaje final, comentar que en gastroenterología pediátrica disponemos de pruebas de aliento que permiten diagnosticar no solo la infección por pylori que comentamos ayer, sino malabsorciones de azúcares y el sobrecrecimiento bacteriano.
que probablemente el futuro nos depare nuevos test que permitan estudios un poco más completos de nuevos aspectos funcionales del aparato digestivo, incluso de otras moléculas absorbibles o no absorbibles, y que en el estudio de la diarrea crónica en pediatría, tras descartar causas como celiaquía, infecciones, etc., estos test de aliento permiten un estudio más completo de otras causas de diarrea crónica. Nada más. Gracias.